Buenas tardes ya, hermanos. Pudimos en tiempo de calor abatir el calor con lo que se hizo en la techumbre, ¿verdad? Y ahora que empieza el frío, pues hay que abatir el frío, ¿no? Sí, yo creo que una de las cosas que siguen va a ser que podamos poner la cuarta pared y ya pueda yo hablar acerca de las 4 paredes, ¿no? No de las 3 paredes. Entonces, usted esté orando para que podamos cumplir con esas metas, ¿verdad?, que tenemos en cuanto a la inversión en la construcción de la iglesia, ¿no? No para tener un lugar lujoso, suntuoso, pero sí funcional, ¿verdad? Y lo más cómodo que podamos. Alguien ha dicho, de nombre Spencer, hay un autor, un hermano, que dijo una frase como así, ¿no? Que si la Biblia fuera un anillo, una joya, ¿no?, con una piedrita, la piedra sería el libro de Romanos en nuestra Biblia. Y siendo la Biblia el anillo y el libro de Romanos la piedra, el capítulo 8 de Romanos sería el brillo de la piedra. Este capítulo, que es parte de nuestras metas de memorización, al igual que el capítulo 6, nos lleva a entender pues todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, ¿no? Vemos a un Dios creador, vemos a un Jesús Salvador. ¿Y qué creen? El capítulo 8 menciona por lo menos unas 19 veces al Espíritu Santo. Y como estamos hablando acerca del Espíritu Santo, habíamos dicho que íbamos a revisar Hechos 1:8 de manera inversa, y estudiamos la persona del Espíritu Santo. Estudiamos cómo es que el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Y después dijimos, bueno, ¿y para qué viene el Espíritu Santo? Para darnos poder. Y revisábamos la semana pasada que el Espíritu Santo nos da poder para salvar, un poder salvador, ¿no? Y en ese sentido, revisamos nuestro propósito como embajadores de Cristo y ese mensaje corto, pero profundo y de impacto al que no cree. Reconcíliate con Dios. Segunda de Corintios 5:20, y lema de esta humilde congregación. Somos embajadores de Cristo, esta es una embajada y nuestro mensaje es reconcíliate con Dios. Entonces, ese poder del que habla Hechos 1:8, ese poder del Espíritu Santo, ¿para qué nos sirve? Primero, para darnos esa salvación, darnos esa vida, ¿verdad? Esa oportunidad de venir de muerte a vida, de tinieblas a luz, de malo a bueno, ¿sí?, de perdidos a redimidos, de condenados a salvados. Ese evangelio, que se resume en esas 3 palabras, reconcíliate con Dios, es lo que nos ha hecho acercarnos a Dios, conocer de Cristo, recibir el Espíritu Santo y poder garantizar que tenemos esa vida eterna, no por lo que nosotros hayamos hecho, sino por lo que Jesús ha hecho. Pero decíamos, sí, el Espíritu Santo nos da ese poder para salvar y nos ha acercado a Él. Pero también ese poder que recibimos, hermanos, es un poder para vivir. Poder para salvar, poder para vivir. Hablamos un poquito acerca de andar en el Espíritu, ¿sí? Porque eso es lo que nos enseña el apóstol Pablo, que debemos andar en el Espíritu. Si usted hace una lectura en esta semana independiente, el libro de Efesios, son unos cuantos capítulos, 6 capítulos. Y va a encontrar que los primeros 3 capítulos son como que la teoría y los siguientes 3 son la práctica, ¿no?
Y habla precisamente acerca de andar en verdad, andar en amor, andar en luz, andar sabiamente. Es cómo andar en Cristo. Aludiendo también a lo que dice el apóstol Juan, 1 Juan 2:6, que el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Cómo andar? Efesios, los últimos capítulos. La mitad, ¿verdad?, de Efesios habla acerca de cómo andar en el Señor. Pero hablando de vivir, ¿no? El andar precisamente habla de cómo vivir cada día. ¿Cómo puede un hijo de Dios vivir para Dios? Como si el mismo apóstol Pablo, ubíquese en Romanos capítulo 8, vamos a estar revisando el capítulo 8, pero en el capítulo 7, el versículo 24, recién el apóstol Pablo decía, miserable de mí. ¿Qué quiere decir eso? Miserable de mí, poca cosa de mí, infeliz de mí, ¿no? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Capítulo 6, entendemos que debemos estar muertos al pecado, ¿no? Capítulo 7, pues habla acerca de el pecado que mora en mí, de la doble naturaleza, ¿verdad?, del ser humano, la vieja naturaleza, la nueva naturaleza, la naturaleza divina. Y ahora el capítulo 8. De hecho, puede ser que su Biblia tenga ahí un título que dice, viviendo en el Espíritu. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si el mismo apóstol Pablo, siendo quien era, Saulo de Tarso, hebreo de hebreos, ¿verdad?, judío de judíos, fariseo de fariseos, como si él mismo reconoce que no puede lograrlo, nosotros humildes, ¿no?, humildes seres humanos, comunes y corrientes, ¿cómo lo vamos a lograr? ¿No? Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me ayudará a vivir para Dios? No sé si hay otro capítulo en la Biblia que hable tanto del Espíritu Santo, pero en este caso esas 19 menciones creo que lo hacen pesar a este capítulo y ser realmente ese resplandor que les decía en la piedra que es Romanos, del anillo que es la Biblia. Aquí nosotros vamos a descubrir, hermanos, que si queremos hacer algo en la vida que pueda ser del agrado de Dios, debemos hacerlo en el poder del Espíritu. No en nuestras fuerzas, no en nuestra carne, no por nuestros méritos, sino echando mano realmente del Espíritu Santo. La santificación, hermanos, que al final es lo que marca, lo que debería ser el curso de nuestra vida en la tierra, y lo voy a invitar a que vea lo que dice Romanos 6, 22, una vez más, hablando acerca de la vida del creyente, ¿no? Realmente, Romanos 6, 22 nos habla acerca de las etapas principales, ¿no?, que nosotros podemos encontrar como describiendo la vida de un creyente. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, fue lo primero que recibimos de parte de Dios, ser libertados del pecado. Después dice, hechos siervos de Dios, ahora por voluntad propia nos sometemos a Dios y le reconocemos como Señor. Cuando decimos, yo he creído en Cristo como mi Salvador, sí, pero ¿le has reconocido como tu Señor? ¿No? Aquí habla de ambas cosas, ¿no? Ser libertado del pecado y hechos siervos de Dios implica haberme arrepentido, recibir el perdón de mis pecados y voluntariamente someterme a la voluntad de Dios. Después dice, tenéis por vuestro fruto la santificación. No hay más. Sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. Tenemos por fruto de nuestra vida la santificación. Y como fin, gloria a Dios, lo sabemos, lo entendemos, la vida eterna. Pero venimos de un pasado y nuestro presente debería ser un presente de santificación. Y esa es precisamente la obra del Espíritu Santo en la vida regenerada del creyente, librándolo del poder del pecado y obrando la voluntad de Dios en
su vida. Ese es el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros. Y el día de hoy quiero que revisemos este capítulo de una manera minuciosa, ¿verdad? Si lo pudiéramos hacer de manera tan minuciosa nos llevaría unas 2-3 horas, pero quisiera resaltar lo más importante que podemos encontrar en este pasaje para que entendamos lo que significa esa provisión del Espíritu Santo en nuestra vida para vivir en el Espíritu, para andar en el Espíritu. El Espíritu Santo nos da ese tremendo poder para vivir. Vamos a orar. Padre Celestial, amado Dios, de verdad, cuántas gracias te damos, Señor, porque tu Espíritu Santo nos unge con tu poder. Permítenos, Padre, dejar fluir ese poder a través de nosotros y que pueda cumplir tu propósito en nuestras vidas, Señor. Que podamos vivir con ese poder salvador, Señor, que primeramente nos ha redimido a nosotros y poder transmitirlo a otros, Padre. Pero ¿cómo lograrlo si no tenemos una vida que respalde ese mensaje, Señor? Por ello sabemos que has dejado este capítulo en nuestras Biblias, a través de nuestro hermano Pablo, para poder entender ese poder que tú nos has dado para vivir y cómo se manifiesta en diferentes circunstancias de nuestras vidas, para precisamente empoderarnos, renunciar al pecado y vivir esa vida que tú quieres que vivamos, Señor. Te damos gloria y agradecemos tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Vaya a Romanos 8, vamos a estar en Romanos 8 todo el tiempo. De verdad que es un capítulo tan hermoso, porque habla precisamente de cómo es nuestra vida viviendo en el Espíritu, o cómo debería ser, ¿no? Ve desde el primer versículo, ¿no? Dice el versículo 1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Lo que sigue va a ser muy importante, lo vamos a encontrar varias veces. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, en primer lugar, ¿qué es lo que nos da el Espíritu Santo? Nos da esa capacidad, esa característica de ya no estar condenados. El pecado nos condena a muerte. La muerte física primeramente heredada desde Adán hasta nosotros y en segundo lugar la muerte espiritual, hermanos. La muerte en la eternidad separados de Dios. En primer lugar, ya no somos condenados si andamos conforme al Espíritu. Vamos a ver 11 características, hermanos. La primera es esa. Ya no somos condenados si el Espíritu de Dios está en ti y si andas conforme al Espíritu. Vean lo que dicen los siguientes 2 versículos. No, hasta el 4 leamos. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En segundo lugar, estamos totalmente libres de la ley, del pecado y de la muerte. ¿Qué se llevó Jesús en la cruz? Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis vosotros curados. ¿Verdad? Nuestro pecado fue clavado en la cruz. ¿Y a quién venció Jesús en la tumba? A la muerte. Entonces, tanto el poder del pecado como el poder de la muerte fueron vencidos en la obra de Jesús. Por lo tanto, en segundo lugar, estamos completamente libres de la ley del pecado y de la muerte. Gracias a el Espíritu Santo. Gracias al Espíritu Santo
y ese poder que nos da para vivir sin condenación y con libertad del pecado y de la muerte. Avancemos con la lectura. Dice en los siguientes versículos, del 5 al 8, vamos a leerlos. Dice lo siguiente, ponga mucha atención, esta porción es tremenda, ¿no? Porque dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, hermanos, esto es fuerte, pero así es. Y los que viven según la carne, dice aquí, no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, dice, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y otra sentencia todavía más fuerte y complementaria de la otra. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Cuántos clichés en la vida cristiana escuchamos, hermanos, ¿no? A través del tiempo, ¿no? Y esa frase de el cristiano carnal, ¿cómo nos resuena, no? Es que sí es cristiano, pero anda en la carne. Yo espero que con este pasaje usted elimine de su vocabulario esa frase y diga que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y si los designios de la carne están opuestos a Dios, ¿cómo puede un creyente vivir en la carne? Dice, porque ustedes no viven en la carne, sino según el Espíritu. Dice, siempre y cuando, esto es, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y ya hablamos acerca de esa lista, ¿no? De las obras de la carne y las obras del Espíritu, ¿cierto? Entonces, nos queda claro que este tercer punto sería que precisamente por tener el Espíritu Santo en nuestras vidas, poseemos una mente transformada, que no piensa en las cosas de la carne, sino en las cosas del Espíritu. Tu mente debería ser transformada. Y aún hoy día, habemos algunas personas que decimos estar en Cristo porque lo puedes decir, lo puedes profesar. Puedes traer una camiseta que diga yo creo en Cristo, puedes traer en tu carro un pescadito que dice yo amo a Dios, lo que tú quieras, ¿no? Puedes proclamarlo a los cuatro vientos, pero ¿cómo piensas? Ya en días pasados, en domingos pasados les había dicho, ¿tienes algún propósito espiritual en tu vida? Además de tus propósitos materiales, carnales, que dices, quiero comprarme una casa, un auto, tener una familia, tener hijos, irme a vivir al bosque, irme a vivir a la playa, etc. ¿Hay un propósito espiritual en tu vida? Porque hoy vamos a pasar por un versículo que siempre nos gusta apoyarnos en él, recostar nuestras cabezas en él, descansar nuestros corazones en él. Pero habla de tener un propósito espiritual, ¿no? Entonces, una mente transformada, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Qué será pensar en las cosas del Espíritu? Bueno, precisamente el Espíritu Santo te da ese poder para que puedas estar pensando en cosas espirituales, proyectos espirituales, metas espirituales. ¿Te has planteado alguna meta espiritual? Vamos a avanzar. Del 4 al 13 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Estamos hablando de tener cuerpos vivificados.
Por supuesto, tenemos cuerpos carnales, cuerpos que se echan a perder, cuerpos pecadores, pero ¿cómo estás alimentando tu espíritu? Si nosotros pensamos que esto se va a dar automáticamente, o como decía un jefe mío en alguna empresa, automágicamente, ¿no? Creemos que oprimiendo un botón, decía, automágicamente las cosas van a suceder. Pero no es así. Para que ese botón pueda realizar una tarea, yo tengo que hacer un programa, desarrollar un script, en mis términos informáticos, ¿verdad? Oprimir un botón, darle clic y ¡puf! Algo sucede, ¿no? Pero hay un trasfondo. Entonces, ya hablamos acerca de cómo se desarrolla la fe. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y yo pretendo ser un cristiano poderosísimo en el espíritu, poderosísimo en palabra, transformador de vidas, un embajador potente de Jesús con su Espíritu Santo. Pero no leo la Biblia. No conozco la Biblia. No conozco este hermoso pasaje de Romanos 8. No conozco Romanos 6. ¿Está Romanos en la Biblia, pastor? Sí, sí está. Entonces, ¿qué tanto conocemos nuestra Biblia? Y decimos, pero ¿para qué tanto leer la Biblia? ¿Para qué tantos estudios? Bueno, queridos hermanos, el poder transformador de Dios está en su palabra. En que conozcas la palabra de Dios. En que Dios te hable a través de ella. Yo no te voy a convencer absolutamente de nada. Por eso me encanta darles 1000 versículos, porque así les hablo menos yo y les habla más la Biblia, ¿no? Pero es lo que veíamos. Yo no puedo desarrollar fe si yo no estoy escuchando a Dios. Si lo que escucho es mundo, escucho música del mundo, escucho solamente a gente del mundo, convivo solamente con gente del mundo, entonces voy a ser un cristiano carnal. Ay, perdón, dijimos que le íbamos a quitar de nuestro vocabulario, ¿verdad? Voy a ser un hombre que vive según la carne y no según el espíritu. Y entonces el que vive según la carne no puede agradar a Dios. Quítate esa idea de la mente. Eso no existe. Hermanos, Dios quiere nuestra consagración. Romanos 6:22. Tenéis por vuestro fruto la santificación. Guárdese eso en su mente, hermanos. Hay varios pasajes que hablan acerca de la palabra de Dios, ¿verdad? Como agua que limpia, agua que purifica. Nuestros cuerpos, como cuarto punto sería, están vivificados por el Espíritu Santo. El mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos es el Espíritu que vive en nosotros. Tenemos nuestros cuerpos vivificados. Si el Espíritu de Dios dice, si vivimos una vez más conforme al Espíritu. Y si a través del Espíritu hacemos morir las obras de la carne. Entonces, el apóstol Pablo se está respondiendo a sí mismo con el capítulo 8. Ok, estoy muerto al pecado. Dios me declara muerto al pecado, ¿no? Si nos vamos un poquito más atrás es Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ah, perfecto. Romanos 6, estamos muertos al pecado. Romanos 7, pues sí, pero ¿y cómo lo voy a hacer con este cuerpo pecador? Ah, entonces anda en el Espíritu. Toma el poder de Dios, toma el poder del Espíritu para matar con el Espíritu las obras de la carne. Sí, se puede, pero en el Espíritu. Si estás fortalecido en la palabra, alimentando tu espíritu. Punto número 5. Vamos a ver lo que dice versículo 14 y 15, Romanos 8. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Entonces, también recibimos la dirección de Dios a partir del Espíritu Santo que nos es dado. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y si
Juan 1:12 dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio esa potestad, ese derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces, yo debería tener el Espíritu de Dios guiándome. ¿Y cómo me va a guiar el Espíritu de Dios si no leo las instrucciones? ¿Ve la importancia de involucrarse con la lectura de la palabra? De una manera que la entendamos, de una manera que podamos tener un entendimiento. Porque a veces también, como creyentes, hermanos, tomamos la Biblia como un libro más y decimos, es que lo tengo que leer, es que como cristiano lo debo hacer. Hermano, dice en el Salmo 1 que debería ser nuestro deleite, debería ser algo que disfrutemos. Yo estoy seguro que algunos de ustedes hoy dicen, bueno, es que no sé por qué me gusta tanto esa canción si está re fea, ¿no? Cuando escuchan el radio, ¿no? Pero es que la han oído todos los días, 2, 3, 4, 5 veces. Justo ayer me estaba acordando de una ocasión que, ya ven cómo son los enamorados, ¿no? Le grabé a una novia que tenía un cassette completo cuando existían. Sí, bueno, yo sé que hay muchos aquí que ni siquiera conocen los cassettes, ¿no? Pero le grabé un cassette con una canción que le gustaba mucho, pero se la grabé 20 veces en el mismo cassette. O sea, el cassette era solamente esa canción. No me pregunten cuál. Pregúntenle a mi novia, ¿no? Pero así fue, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer que nos guste la palabra de Dios? Leyéndola, deleitándonos en ella. ¿Sabe? Yo tengo mucho problema para leer ese tipo de lectura que es así como que no tiene que ver con computadoras y programación y cosas así técnicas. A mí me cuesta trabajo leerlo. Ahora que he estado participando de un diplomado donde tengo que leer psicología, sociología, un chorro de cosas así, no sabe el trabajo que me cuesta, sí me cuesta. Lo hago porque digo, tengo que estudiar, tengo que aprender para mejorar mi gestión como pastor, ¿no? Pero me cuesta, debo reconocer que me cuesta. Pero lo hago porque digo, trae un beneficio a mi vida. Y no nada más a mi vida, a los que están alrededor de mí. Entonces, si usted ve la Biblia como una fuente de poder, ¿no? Acuérdese, poder para salvar, poder para vivir. Si es una fuente de poder que yo esté cultivando mi espíritu para vencer las obras de la carne a través del espíritu, hombre, ¿dónde me inscribo para leer la Biblia, no? Dios te habla, ¿no? Así se llama el programa de lectura. Entonces, recibimos, quinto punto, dirección de parte de Dios. Poder para vivir a través de la dirección de Dios en su Santo Espíritu. Avanzamos del 16 al 18. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si hijos, también herederos, herederos de Dios y además coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. En los estudios que hemos estado llevando con los matrimonios, logramos identificar 4 necesidades profundas del ser humano. Independientemente de las necesidades que tú tengas, y no estoy hablando de las necesidades físicas, ¿no? Como comer, tomar agua, etcétera, ¿no? Sino necesidades del ser, ¿no? Necesidades profundas del ser humano, que todos los seres humanos tenemos, ¿no? Veíamos 4 necesidades importantes, ¿no? Una de ellas es aceptación. Necesitamos sentirnos aceptados, que alguien nos ama, que nos quiere, ¿no? Necesitamos identidad. Saber que somos únicos, que somos especiales. Tú a alguien le importas, les decían los hermanos, ¿no? La otra es seguridad y la otra es propósito. Seguridad, saber que estás seguro, que estás protegido, que estás sustentado y saber que tienes un propósito, es la cuarta, que tienes un propósito para vivir. Entonces, cuando hablamos de identidad, cuando yo le digo a usted, tú eres un hijo de Dios, eres un heredero de Dios, es más,
Eres coheredero con Cristo. ¡Ah! ¿No? Eso debería ensancharte, hacerte así como que subes un par de tallas más, ¿no? Dices, no, pastor, ¿qué pasa? No, porque es algo grande. Imagínate que Dios Padre nos ponga al nivel de Jesús. Somos coherederos, somos hijos de Dios, coherederos con Cristo de la gloria venidera. Y algo aquí bien importante, hermano. Lo que dice el 18. Si nosotros pensáramos, si nosotros anheláramos esa gloria venidera, esa eternidad con Dios, esa eternidad con Cristo, hermanos, las aflicciones del tiempo presente serían nada. Dice, no se comparan en nada a la gloria venidera. ¿Estás convencido de esto? El Espíritu Santo obra en nosotros en fe también, para que creamos lo que dice la Biblia. El mismo apóstol Pablo nos dice que no entendemos las cosas espirituales si el Espíritu de Dios no está en nosotros. ¿Notan la importancia de estar seguros que el Espíritu Santo mora en nosotros? Entonces, el sexto punto sería ese, identificarnos como hijos y herederos. El Espíritu Santo nos da ese poder en nuestra vida para que tú puedas identificarte como un hijo de Dios, como un heredero, como un coheredero con Cristo. ¿Y qué es una herencia, no? Es un don, es un regalo, es un bien que recibes sin haber hecho nada, ¿no? Se te llaman y te dicen, oye, se murió tu tío lejano y te dejó $1,000,000 aquí en oro. ¿Qué dices? No, pues ni voy al culto, ¿no? Voy a firmar para que me den lo que me dejó el tío, ¿verdad? En esa herencia, ¿no? Me acuerdo que tenían ese dicho en mi familia, ¿no? Que te ibas muy rápido y dices, pues ¿qué vas a recibir, herencia o qué, no? Entonces, la herencia es algo bueno. Y si Dios nos hace herederos, debemos considerarlo. Hay un pasaje, lo que sigue en los versículos del 19 al 25, habla de lo siguiente, ¿no? Vamos a leerlo. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. No solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, una vez más, nosotros que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Así como Dios ha hecho una nueva obra en nosotros, como hemos sido regenerados, también habla aquí de que la creación va a sufrir una regeneración, que también está esperando una redención, y lo sabemos. La Biblia dice que esta tierra se va a acabar y que esperamos una nueva tierra, ¿verdad? Lo vemos en Apocalipsis, dice, porque se vi esa nueva ciudad, ¿verdad? Y un nuevo cielo y una nueva tierra, porque la tierra vieja pasó. Entonces, también la creación espera una redención, hermanos. Entonces, a través del Espíritu Santo, tenemos ese poder para entender esta nueva creación. Una nueva creación sería el séptimo punto que les estaría compartiendo. Una nueva creación que podemos identificar, en la que podemos creer, la que podemos anhelar, porque en esa tierra redimida vamos a estar los que andamos en el Espíritu. Amén. ¿Qué más? El Espíritu Santo. Como pueden ver, este es un pasaje del Espíritu Santo. Dice el versículo 26 y 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque
conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Intercesión. El poder del Espíritu Santo se manifiesta también en intercesión en nuestras vidas. Ciertamente podríamos no saber qué es lo que más nos conviene en todas esas bifurcaciones de nuestra vida, ¿no? En esas Y a las que llegamos y decimos, me voy a la izquierda, me voy a la derecha, y oramos y decimos, Señor, ¿cuál será tu voluntad? Bueno, aún en este punto, el Espíritu Santo tiene esa capacidad de intervenir en intercesión por nosotros para poder estar en la voluntad de Dios. Porque eso es muy importante. Dice, al final de este pasaje, del versículo 27, dice, porque conforme a la voluntad de Dios, dice, intercede por los santos. Todo lo que hace el Espíritu Santo lo hace conforme a la voluntad de Dios. Todo lo que el Espíritu Santo nos enseña es lo que Jesús decía. Todo lo que el Espíritu Santo habla es lo que ha visto con el Padre y escuchado del Padre. O sea, están en la misma frecuencia. Nada de lo que el Espíritu Santo te diga va a estar contrario a lo que es la voluntad de Dios o a lo que Dios dice. Porque a veces podrías traducir tú, ¿no? Decir, no, yo creo que esta sí es la voluntad de Dios, ¿no? Pero es más bien lo que tú quieres y no necesariamente la voluntad de Dios. ¿Cómo diferenciar entre tus deseos y los deseos de Dios? Bueno, fácil, ¿no? Estamos viendo, ¿es un deseo de tu carne o es un deseo espiritual? ¿No? Y esto no quiere decir que Dios no quiera que seas feliz, ni que te diviertas, ni nada por el estilo, no. Pero piensa, si en lo que estás haciendo, si lo que vas a hacer, si lo que piensas, si lo que hablas, le da gloria a Dios. Ese es el parámetro. Lo que voy a hacer, ¿le da gloria a Dios? Lo que voy a comprar, ¿le da gloria a Dios? Mi relación con esta persona, ¿le da gloria a Dios? Intercesión sería el octavo punto. Lo que sigue, les hablaba acerca de esas 4 necesidades profundas, ¿no? De aceptación, identidad, seguridad y propósito. Precisamente el 9º punto es esto. Este es el pasaje que les decía. El versículo 28, Romanos 8:28, que yo sé que muchos se lo saben. Decimos, mas a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y hasta ahí nos quedábamos, ¿no? Todo lo que me pasa a mí en la vida es para bien, sí. Pero dice, a los que conforme a su propósito son llamados. Y tú te estás preguntando desde que te pregunté, ¿no? ¿Tengo un propósito espiritual en la vida? ¿Qué propósito tienes en tu vida que sea espiritual? ¿Qué propósito tienes en tu vida que se alinee con la voluntad de Dios y el gran propósito de Dios, ¿no? Dice hasta el 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿De quién está hablando? De nosotros, hermanos. Si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Okay. Porque Dios no se agrada de los que no tienen su Espíritu. Lo acabamos de leer, ¿no? Entonces, Dios nos da un propósito espiritual. ¿Cuál es ese propósito? Como hijos de Dios, como creación de Dios, como cristianos salvos que hemos entendido para qué vino Jesús a la tierra, pues este es el propósito de Dios, hermanos. Tenemos 2 propósitos, ¿no? Vivir la voluntad moral de Dios, que es andar conforme al Espíritu, y contribuir al propósito macro de Dios, que es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. No le busque más. Es eso. Es eso. ¿Ok? Entonces, continúe con la lectura de ese pasaje, no se quede en porciones pequeñas, lea los contextos, no haga religiones nuevas a partir de un pasaje, ¿no? Por favor, lea los contextos, ¿sí? ¿Cómo dicen?
que todo texto sacado del contexto se convierte en pretexto, ¿no? Entonces, noveno punto fue propósito. El Espíritu Santo nos da ese poder en nuestras vidas para tener un propósito y así satisfacer nuestras necesidades más profundas como seres humanos. El 10º punto es el siguiente. A partir del versículo 31 hasta el 37, vamos a leerlo. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Qué pues diremos a todo esto que hemos estado viendo? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quiénes nosotros? Los que no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿verdad? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿A quiénes nos va a dar todas las cosas? A los que andamos conforme al Espíritu, no conforme a la carne, ¿verdad? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros y que es nuestro coheredero, Jesús, ¿no? Y este que nos encanta, ¿no? ¿Quién nos separará del amor de Dios, ¿no? Del amor de Cristo. Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. ¿A quiénes? ¿A quiénes no nos podrá separar del amor de Cristo? A los que andamos conforme al Espíritu, no conforme a la carne. ¿No? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estamos hablando de que ese poder del Espíritu Santo nos da victoria, hermanos. Victoria sobre las obras de la carne. Ya nos dio victoria sobre la muerte, ya nos dio victoria sobre el pecado. Ahora en nuestro diario vivir nos da victoria sobre el pecado, en la vida cotidiana nos da esa victoria, sobre todo, ¿no? Y nos garantiza que vamos a estar siempre a su lado y que nada nos va a poder separar de Él. Pero si usted recuerda lo que dice en Juan 10, todo esto se compagina, ¿no? Dice, mis ovejas me conocen y oyen mi voz y me siguen. Y Jesús decía esto, si me amas, guarda mis mandamientos. No es nada más de dientes para afuera, hermanos. Es un compromiso pleno, es un pacto, es una entrega, es realmente creer lo que nosotros estamos hablando de nuestra Biblia. El mensaje que Dios tiene para nosotros. De alguna manera hemos tocado esas 4 necesidades profundas del ser humano. ¿Sí? Ya hablamos de identidad, ya hablamos de propósito. El último punto es precisamente seguridad. El Espíritu Santo nos da seguridad para vivir. Dice precisamente el versículo 38 y 39. Por lo cual dice, estoy seguro. Por lo cual significa, dado todo lo que ya vimos, dado todo lo que ya estudiamos acerca del Espíritu Santo, entonces dice, por esto estoy seguro, solo entonces estoy seguro, si ando en el Espíritu, si mato las obras de la carne con las obras del Espíritu, si entiendo que el Espíritu Santo me da un propósito, que intercede por mí, que me muestra una nueva creación, que ya no debo estar condenado, sentirme condenado, que soy libre, que poseo una mente transformada, que mi cuerpo está vivificado, que recibo dirección de Dios, que ahora puedo ser identificado como hijo de Dios, como heredero y como coheredero de Cristo. Entonces dice, solo entonces, por lo cual ahora sí puedo decir que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni el COVID, ni la viruela del chango, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Qué le parece esta joya? Es el brillito de la piedra en ese anillo que se llama la Biblia. Podemos tener esa seguridad siempre y cuando estemos seguros que el Espíritu de Dios mora en nosotros, hermanos. Qué importante, hermano, es que tú sepas que el Espíritu de Dios le está diciendo a tu espíritu,
Eres hijo de Dios. Eres hijo de Dios. Eres hijo de Dios. Eres hijo de Dios. Estás muerto al pecado. No puedes seguir viviendo en la carne. No puedes seguir alimentando las obras de la carne. Alimenta tu espíritu. Haz un esfuerzo. Sé intencional. Sé intencional. Justo hablaba con un hermano en la semana, ¿no? Y es algo que a mí el Señor me ha mostrado, ¿no? Porque todos tenemos días malos, hermanos. Días en los que nos enojamos más de lo normal, días en los que pecamos más de lo normal, ¿no? Y yo le decía a este hermano, te aseguro, te garantizo, te firmo, ¿no? Que si tú no sales de tu casa sin haber recibido palabra de Dios y haber estado en un tiempo de oración con el Señor, te aseguro que tu día va a ser mejor. Te lo puedo asegurar. Pero no lo creemos, hermanos. No lo creemos. Dejamos que el ritmo de la vida nos siga llevando y nos siga arrastrando en ese andar que, si te pones a pensar un poquito, estamos persiguiendo únicamente propósitos carnales. ¿En qué invertimos nuestro tiempo? Mayormente, ¿no? ¿En el trabajo? Pastor, pero tengo que trabajar 8 horas diarias, son 8 por 5, 40 horas. Bueno, ¿cuántas horas tiene la semana, no? ¿Qué tiempo realmente reservas para poder tener comunión con Dios, siendo esto lo más importante? Que si comparas las aflicciones de este tiempo con la gloria venidera, dice, pues no se compara. No se compara. ¿Dónde está nuestra esperanza? ¿Dónde está nuestro tesoro? Hermanos, imagínense estas dos manos, ¿no? Dos manos. En la mano derecha vamos a tener el ofrecimiento del verdadero contentamiento. La habilidad para manejar los problemas de la vida sin dejarnos vencer por ellos, ¿no? Una increíble paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta mano también va a tener la sabiduría para saber qué hacer, el conocimiento y constante orientación, guía, dirección para tu vida. Poder desarrollar el amor a los demás, la aceptación de nosotros mismos, el gozo de que pase lo que pase, vamos a estar contentos porque estamos en Cristo y tenemos la salvación eterna. Y al final de la vida, esa eternidad con Dios. Esa eternidad con Dios. Todo eso en la mano derecha, ¿no? Y en la otra mano, pues todo el dinero, el poder y el éxito que te ofrece el mundo para ti. Sin nada de lo que sostiene la otra mano, ¿no? ¿Cuál escoges? ¿Cuál escogerías? Y eso que dice en Mateo 6:21, el Señor dice, porque donde esté vuestro tesoro, ahí va a estar tu corazón. Mis queridos hermanos, el éxito para tu vida, de acuerdo a lo que dice la Biblia, es lo que está en la mano derecha. Y todo eso lo tienes en Cristo a través de su Santo Espíritu. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, hermanos. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar, pero hoy, de verdad, hermano, yo quiero que ores pensando en que realmente tu relación con Cristo es un pacto. Deja de estar buscando únicamente la bendición. Deja de pensar que porque vienes a la iglesia, lees tu Biblia y oras, vas a tener la bendición de Dios. Necesitas vivir en el Espíritu. Necesitas que la vida cristiana sea real en tu vida. Necesitas el poder del Espíritu, no solo para salvar, sino para vivir. Desechando las obras de la carne y matándolas con las obras del Espíritu. Hemos hablado durante 1 hora al respecto. Yo espero que este tiempo te sea bueno para reflexionar y para decirle al Señor, Señor, no tengo un propósito espiritual en mi vida.
ayúdame a establecerlo. Ayúdame a, por favor, adherirme a tu plan, adherirme a tu programa y contribuir con él, sabiendo que es por mi propio beneficio, ¿verdad? Vamos a orar. Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, por tu palabra. Cuántas gracias te damos porque entendemos, Señor, que si no vivimos conforme a tu espíritu, no podemos agradarte de ninguna forma, Señor. Cualquier cosa que hagamos será en vano si no está alineada a tu voluntad. Cualquier cosa será en vano si únicamente tiene que ver con mis propósitos, con lo que yo busco para satisfacerme, Señor. Incluso buscando satisfacer a otros, Padre, no te estoy glorificando a ti, porque no te estoy preguntando si lo que estoy haciendo está en tu voluntad. No me estoy preguntando si lo que estoy haciendo te glorifica. No te estoy preguntando si lo que estoy haciendo contribuye a tu propósito de salvación para todo el mundo. Y más aún, Señor, no te estoy preguntando cómo vivir. No te estoy escuchando. No estoy leyendo tus mandamientos para poder obedecerlos. Señor, no quiero seguir así. Señor, realmente quiero creer. Ayuda a mi incredulidad, Señor. Quiero creer lo que dice tu palabra, quiero creer en tu plan, quiero creer en tus promesas, quiero recibirlas, pero también me quiero comprometer, Señor, porque yo sé que en un pacto hay dos personas, hay dos intereses. Tú has puesto el perdón de pecados y la salvación delante de mí, y yo quiero creer, Señor, y también quiero obedecer. Porque sé que esa gloria venidera, Señor, no tiene comparación a nada de lo que este mundo pueda ofrecerme. Gracias, Padre, gracias por este tiempo y te pido, Señor, que tú estés hablando a cada uno de nuestros corazones y podamos entender lo importante que es estar conscientes de la obra de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, ese poder para salvar, pero también ese poder para vivir honrándote y glorificándote con todas las cosas que hablamos, que pensamos y que hacemos. Que toda la gloria sea para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.